Sobre esta parte cuantitativa, lo primero que quiero decir es que os voy a dejar abajo una calculadora para que os haga todos estos cálculos metiendo solo los números, pero la quiero explicar y también pues por si queréis entender de dónde viene, porque no es difícil. Vamos a empezar poniendo un ejemplo de lo que hemos comentado en el apartado anterior. Pongamos que alguien cobra en bruto, es decir, le pagan por su trabajo 100 euros y se está planteando si meterlo si invertirlo a través de un fondo de inversión o de un plan de pensiones. Entonces, pues tendríamos 100 euros y 100 euros. ¿Qué ocurre? Si lo mete a través del fondo de inversión, esos 100 euros van a pagar primero el tipo marginal vamos a suponer, ¿no?, que esos 100 euros no son todo su sueldo, evidentemente. Esos 100 euros pagarán su tipo marginal del trabajo, de la base general. Vamos a suponer que es un 30. Se le quedaría en 70 euros. Esos 70 euros los invierte en un fondo de inversión y pongamos pues que se multiplican por 2. Acaba el periodo y son 140 euros. Esos 140 los saca para gastar y pagaría pues el 19% de los 70 de ganancia, ¿vale? De la diferencia entre los 70 que metió y los 140 que saca. Y le quedan, pues me parece, 126. Si lo hace por el otro camino, lo mete al plan de pensiones, metería directamente los 100. Ya hemos dicho aquí que hemos hecho la simplificación. Lo que en realidad ocurriría es que tú estarías metiendo 100, el año siguiente te devolvería Hacienda 30 y en realidad es como si hubieses metido 70 de tu neto, ¿no? O sea, la aportación comparada sería de 70. Pero bueno, vamos a suponer que tú llegas a suscribir el plan de pensiones y Hacienda en ese momento te devuelve el dinero. Entonces tú estarías metiendo 100 en el plan de pensiones. Esos 100 tienen la misma rentabilidad porque estamos considerando que plan de pensión y fondo tienen los mismos contenidos, es decir, pues los dos, por ejemplo, son un índice, están indexados al MSCI World y multiplican por 2 los años que sean. El plan de pensiones acabaría con 200 euros y luego lo sacamos, ¿no? Ese plan de pensiones lo rescatamos y vamos a suponer que paga el mismo tipo en ese momento que el que pagó el fondo de inversión, ¿no?, que el tipo que tenía al principio. Vamos a suponer que paga un 30. El plan de pensiones te quedaría al final en neto 140 euros. Aquí ya podéis ver lo que os decía antes. Si te desgravas y rescatas al mismo tipo marginal, esos 140 que te quedan de neto en el plan de pensiones es exactamente lo que te queda en bruto en el fondo de inversión. Es la misma cantidad, pero en el fondo de inversión todavía le falta pagar por plusvalías. Esto ocurre, vamos, lo podéis hacer con el tipo que queráis. Si el tipo al que te desgravas y reembolsas el plan de pensiones es el mismo, el neto del plan de pensiones es igual al bruto del fondo de inversión. Por lo tanto, el plan de pensiones es imbatible. Sería el equivalente a un fondo de inversión que no paga impuestos al rescatarlo, ¿no? Hay gente que habla de los PIAs y tal. Bueno, los PIAs, que a mí no me gustan mucho, se supone que tienen ciertas bonificaciones si contratas rentas vitalicias y rescatas de una determinada manera, pero esas bonificaciones no son totales. Es decir, con un PIAS sigues pagando por plusvalías. Igual pagas un 3, ¿no?, dependiendo si tienes 90 años o tal, pero pagas un 3. O sea, es imbatible. No hay ningún producto que bata un plan de pensiones en el que, dando por hecho que te desgravas y rescatas al mismo tipo marginal. Vamos a la clave del asunto, que yo la escuché por primera vez en un vídeo de Marcos Luque, en el debate que tiene con José Luis Benito, que es el concepto de tipo marginal equivalente. Es algo muy sencillo, es simplemente plantearse qué tipo marginal a pagar en el reembolso del plan de pensiones igualaría el dinero neto de abajo. Nosotros hemos puesto un 30 y con un 30% nos queda un neto de 140. Bien, pues tenemos que subir ese tipo un poco para que nos queden esos 126 que quedan con el fondo de inversión. Es decir, es calcular el punto muerto, es calcular dónde está el punto que equilibra ambos vehículos. Entonces, ¿esto por qué nos es útil? Pues porque si terminamos pagando más que ese punto muerto, el plan de pensiones habrá sido una mala decisión, y si terminamos pagando menos, habrá sido una buena decisión y habremos ganado dinero. La fórmula del tipo marginal equivalente es muy sencilla, es la que os dejo por aquí. Es simplemente vuestro tipo marginal hoy más 1 menos vuestro tipo marginal hoy, multiplicado por la rentabilidad acumulada de todo el periodo, no la anualizada, multiplicado por el tipo del ahorro y toda esta fracción dividido por 1 más la rentabilidad acumulada. Entonces, ¿esta fórmula de dónde sale? Esta fórmula no es magia. Podemos volver al ejemplo del caso anterior y hacerla, y sería simplemente vincular los netos
a las variables que hay. Es decir, en vez de inventárnoslas, en vez de poner un 30, pues poner tipo marginal hoy. Y en vez de poner rentabilidad del 100%, poner rentabilidad acumulada. Si hacemos esto con las variables, pues vamos a hacerlo. Pues en el plan de pensiones sería muy sencillo. Sería la aportación inicial multiplicado por 1 más la rentabilidad, y eso multiplicado por 1 menos el tipo marginal en el rescate, que es el tipo marginal equivalente, que es el que queremos calcular. Luego lo despejaremos. Y esto lo tendríamos que igualar al neto del fondo, que sería la aportación multiplicado por 1 más la rentabilidad, multiplicado por 1 menos el tipo marginal hoy en activo, y esto digamos que sería igual al bruto, al saldo bruto que habría en el fondo al final, y a esto le tenemos que quitar el impuesto de las plusvalías, que sería simplemente añadir pues un término que es menos la aportación multiplicado por 1 menos el tipo marginal en activo, ¿no? Que es lo que nos quitan al trabajar, y todo esto multiplicado por la rentabilidad por el tipo del ahorro. Aquí directamente pues hay un montón de cosas que se van, podemos despejar por aquí y por allá, y nos queda la fórmula que hemos comentado. Con esta fórmula ya veis que hay 3 variables, y una la conocemos y 2 no. La que conocemos es el tipo marginal que tenemos hoy, y las que no conocemos pero podemos estimar son la rentabilidad y el tipo del ahorro futuro que habrá. Respecto a estimar la rentabilidad, no es demasiado grave, porque su función, y luego lo podemos ver o lo podéis ver en la calculadora, cada vez importa menos. Es decir, es verdad que afecta bastante pues cuando tienes una rentabilidad de 0 y pasas a 200% de rentabilidad, por ejemplo, pero luego a 400% el impacto es muy poco, y tiende a una asíntota, ¿de acuerdo? Esa gráfica, es decir, da igual que le pongas una rentabilidad de 400% que de 800%, porque te va a dar el mismo tipo marginal. Si ponéis una rentabilidad del 300%, es decir, de multiplicar por 4, pues eso serían 20 años al 7%, pues si vais a estar 30 o 40, pues lo lógico o lo más normal es que consigáis eso o más. Y ya digo que no hace falta que pongáis más, porque no afecta demasiado al cálculo final. Y respecto al tipo del ahorro futuro, pues yo tampoco haría estimaciones, porque básicamente son decisiones políticas que son muy difíciles de prever, y además pues tampoco me convence ninguno de los argumentos que hay ni para un lado, ¿no? Ni estimar que van a bajar, ni estimar que van a subir. Esto lo podemos comentar. Pues yo planteo que lo hagáis con los actuales, con el tipo actual, y pues podéis probar con un poquito más y con un poquito menos a ver qué pasa, ¿no? Ya digo. Y entonces, si lo hacéis, os podéis montar una tabla como esta. En esta tabla, pues ya veis que en la cabecera tenéis el tipo marginal hoy, tenéis justo debajo de esa línea el tipo del ahorro que habrá en el futuro, y tenéis en vertical la rentabilidad acumulada. El tipo marginal equivalente crece rápido con la rentabilidad acumulada, pero cada vez más lentamente, ¿no? Entonces da igual que le pongáis un 300 que un 600. Por ejemplo, un caso estándar pues podría ser el tipo marginal hoy del 30%, un tipo del ahorro del 20% y una rentabilidad acumulada del 300 o del 200%. Y veis que nos quedaría un tipo marginal equivalente pues del 40%, del 39 o 41. Lo que quiero decir con esto es que en casos estándar, o sea, en un caso razonable de una rentabilidad razonable a 20 años vista o a 40 años vista, y unos tipos del ahorro pues como los que hay ahora, lo normal es que el tipo marginal equivalente, es decir, el punto muerto, esté 10 puntos porcentuales por encima de tu tipo actual. Esto significa que si terminas pagando el rescate del plan de pensiones incluso 10 puntos porcentuales más de a lo que te desgravas hoy, no estarías todavía perdiendo dinero. Y si terminas pagando exactamente tu tipo actual, estarías ganando dinero. La gente que dice, no, es que el plan de pensiones solo es para ricos, bueno, pero has hecho los números, ¿por qué solo es para ricos? Yo entiendo que una persona en tipos marginales altos quizá tenga más seguridad para estimar que su tipo marginal futuro no va a aumentar, pero oye, es que a mí me salen las cuentas con un tipo del 30, por ejemplo, o incluso, no sé, con un tipo del 25. Con un tipo del 25 tienes hasta el 35-36%. ¿Cuánto es saltar de tramo al 35-36%? Bueno, no sé, habrá que calcularlo, ¿no? Una vez tenemos nuestro tipo marginal equivalente estimado, tendremos un rango, pero tendremos un numerito principal que en general pues no varía mucho. Por cierto, en la calculadora que os he dejado tenéis también
lo que llamo un análisis de sensibilidad, es decir, cómo puede cambiar este numerito en función de las condiciones iniciales, de las variables que le hemos metido. ¿Qué pasa si en realidad la rentabilidad no es tan alta como pensaba? Con este tipo marginal equivalente ya vamos a poder, digamos, intuir si nos va a salir bien la jugada o no. Lo que no vamos a poder saber es cuánto de bien o cómo de bien. Y para saber cómo de bien, lo que podemos hacer simplemente es añadir a este tipo marginal equivalente una última estimación, que es a qué tipo realmente creemos que podemos reembolsar, que podemos rescatar el plan de pensiones. Si nosotros simplemente ponemos en una fracción, en el denominador, ponemos 1 menos nuestro tipo marginal equivalente. Ese sería el dinero que nos quedaría a través del fondo de inversión, ¿no? Que es el que iguala, es el punto muerto. Y arriba ponemos el 1 menos el tipo al que efectivamente pensamos que podemos rescatar, pues esa fracción nos devuelve directamente, le restamos 1 y nos devuelve directamente la rentabilidad o el extra porcentual que le podemos sacar frente al fondo de inversión, ¿no? Lo que nos devuelve de ahí, si nos da eso, nos da un 30%, pues un 30%, pues significa que vamos a ganar un 30% más con el plan de pensiones frente al fondo de inversión. Y si ponemos esta fórmula, pues nos puede quedar una tablita como esta, en la que podéis ver en función de nuestro tipo marginal equivalente, que repito, lo normal es que sea 10 puntos porcentuales superior a nuestro tipo actual, y el tipo al que realmente esperamos rescatar en el futuro, podemos ver pues si tenemos mucha probabilidad de perder dinero o cuánto podemos ganar, etc. Aquí donde pone tipos futuros también podemos poner tramos. No sabemos cómo van a evolucionar los tramos, pero pues tener un tipo del 45 implicaría estar cobrando más de 60.000 euros. Eso si los tramos fueran iguales. Eso también nos puede indicar un poco la probabilidad que tenemos de estar en un tipo futuro determinado o en otro. Y con esta tabla, pues si tenemos poco riesgo de perder dinero y podemos llegar a ganar mucho, pues puede ser positivo. Esto yo lo llamo rentabilidad fiscal relativa y vosotros lo podéis llamar como queráis. Pero con esto ya tenemos un numerito que, digamos, nos va a permitir tener cierto margen de seguridad o nos va a permitir ver cuánto o cómo o cuántos riesgos nos compensa asumir, ¿no? Si este numerito es mayor, pues estaremos dispuestos a asumir más riesgos, y si este numerito es muy ajustado, pues lo siento, pero no. Y nada, hasta aquí todo este tema, que es, yo creo, la parte fundamental. En el siguiente tema veremos los riesgos.